Para la bioenergética, todos los seres humanos tenemos 5 heridas en nuestra infancia. La herida del rechazo, del abandono, de la humillación, de la traición y de la injusticia. En este video vamos a explorar la tercera de las heridas, la herida de la humillación. Cómo se crea, cómo impacta en la vida del adulto, cuáles son las características de la persona que tiene esta herida y por supuesto el camino de sanación. Nos vamos a construir nuestra personalidad entre el periodo de gestación y los 7 años de vida, siendo el factor más importante de la construcción de esta personalidad la relación que vayamos a tener con mamá y con papá. De esta relación es que van a salir las 5 heridas de la infancia y en base a esas 5 heridas es que el niño o la niña va a construir los mecanismos de defensa y las estructuras de personalidad. En el caso de la herida infantil de la humillación, se origina entre aproximadamente los 2 años y medio de edad y los 5 años, que es cuando el niño empieza a tener control sobre sus esfínteres, es decir, empieza a tener un cierto control sobre su cuerpo y este control sobre su cuerpo le hace caer en conciencia de que es un ser diferente de mamá. Y viendo que tiene libertades y que es un ser diferente de mamá, empieza a poner a prueba esas libertades, empieza a hacer cosas por él mismo, empieza a querer sentirse autónomo y libre. Y es en esa instancia en donde el niño se va a encontrar con padres muy autoritarios, violentos y controladores. Vale aclarar que el niño los va a interpretar así a sus padres. Quizás ellos no fueron ni tan violentos, ni tan autoritarios, ni tan controladores, pero el niño lo sintió así. Y para poder relacionarse con estos padres, este niño o niña va a generar una actitud muy dócil, muy servicial y va a tender a hacer todo lo que quieren sus padres para poder evitar un castigo. Y esto va a ser muy fundamental en la estructura de la personalidad masoquista que ya vamos a ver a continuación, que es la que nace de la herida de la humillación, porque esta personalidad sumisa va a tender a ser muy representativa de las personas. Pero quédate con esto. Padres, el niño siente que sus padres son muy controladores, muy agresivos, muy violentos y para evitar cualquier tipo de castigo va a empezar a tener esta actitud mucho más sumisa y muchísimo más tranquila y va a hacer todo o va a tratar de hacer todo lo que dicen sus padres. Veamos ahora algunos de los factores que podrían generar la herida de la humillación. En primera instancia, padres controladores. Cuando el niño empieza a poner a prueba sus libertades y quiere empezar a ser más libre, también desde algún punto está queriendo empezar a ver hasta qué espacio puede generar cosas nuevas en el mundo en el que está, hasta qué espacio puede construir o hasta qué espacio puede permitirse llegar dentro de este mundo. Y cuando se encuentra con padres que son muy controladores y que permanentemente están sobre el niño o la niña, también padres sobreprotectores, eso indirectamente puede ir golpeando la personalidad del niño y puede empezar a sentirse humillado y puede originar la herida. Para que se entienda mejor, supongamos que un niño quiere subirse a una mesa o subirse a una silla para poder sentarse. Y desde ese espacio viene mamá o papá y le dice, no lo hagas así, que te querés matar, te querés romper la cabeza. Y lo agarra, lo levanta y lo sienta. Esa situación puede sentirse muy humillante para el niño o para la niña y desde ese espacio pueden hacer la herida. Bueno, obviamente los castigos físicos, si esto que yo te acabo de contar va de la mano de un golpe o de la mano de un cintarazo o de lo que sea, se asienta más la herida, puede ser aún mucho peor. Y también esta parte, los castigos psicológicos, que viene con la transmisión de mensajes destructivos para el niño. Vos sos muy inútil, sos muy tonto, sos muy torpe, siempre haces lo mismo. Y esto pasa peor cuando el niño como el niño recién está teniendo control sobre su cuerpo, tienden a tirar cosas, tienden a generar pequeños accidentes que si Dios quiere son accidentes pequeños, pero si ahí va de la mano con este espacio de castigo psicológico, de insultos y de agresiones verbales, también se puede generar la herida de la humillación. Y por último, y no menos importante, el sentido del humor tóxico. En realidad hay muchos factores que pueden crear, pero normalmente entre estos 4 se mueven. Sentido del humor tóxico, hago referencia a esos padres que son burlistas, que o sea, lejos de querer ayudar al niño en conocer su cuerpo y en poder empezar a fomentar la libertad y la autonomía del niño, lo toman como un centro de burla, sea los errores que cometen, sean las cosas que no dicen,
sea cualquier tipo de espacio, lo terminan convirtiendo en una burla. Y eso muchas veces también va generando ese espacio de humillación que genera la herida infantil. ¿Y cómo impacta esta herida infantil en la vida del adulto? Bueno, generalmente las personas que tienen la herida de la humillación van a tener estos 4 pilares de personalidad. En realidad son más, pero en este video vamos a ver estos 4. En primera instancia va a tener el autoestima destruido. Para poder entender por qué las personas que tienen la herida de la humillación tienen el autoestima tan destruido, tenemos que recordar que esta herida se ocasiona entre los 2 años y medio y los 5 años, que es cuando el niño empieza a darse cuenta que no es parte de mamá, que es un ser autónomo y libre, y el proceso de razón o el proceso de entendimiento que genera es: si tú y yo somos seres separados, y por así decirlo, tú eres tú, ¿quién soy yo? Y es ahí en donde empieza el niño o la niña a construir su imagen interna. Pero para construir su imagen interna va a tomar la información que le vayan dando mamá y papá. Y si esa información es muy negativa, va a construir una imagen negativa de él o de ella misma. En otras palabras, si permanentemente mamá y papá le están diciendo que es torpe, que es estúpido, que es inútil, que hace todo mal, etcétera, 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 va a construir su imagen interna desde ese espacio, como una persona inútil, una persona que hace todo mal, etcétera, etcétera, etcétera. Y va a ser precisamente esa imagen negativa que tiene de él mismo o de ella misma lo que lo va a llevar a construir esa personalidad tan sumisa. Es como si yo hago todo mal, tengo que hacer lo que los demás me dicen porque los demás son mejores que yo, porque los demás hacen las cosas mejor que yo, y es por eso que tengo que hacerles caso. Además de eso, va a querer como ganarse un lugar en sus grupos e inclusive con su pareja, en sus grupos de pertenencia o con su pareja, a través de esto de: bueno, ok, hago todo mal, pero por lo menos hago lo que vos me decís. Es como que se quiere ganar el afecto de las personas desde esta servidumbre antes de lo que realmente vale él o ella como persona, porque era en cierta forma lo que hacía con mamá y papá. Estar permanentemente haciendo lo que mamá y papá quería para que desde ese espacio pueda sentirse amado, querido y respetado, y evitar el castigo y la culpa, que es lo que veremos a continuación. La otra de las características es que va a sentir muchísima culpa por todo. Lo primero que hay que hacer cuando hablamos de culpa es definir qué es culpa para la bioenergética y también para el coaching. Es una emoción que nace de la creencia o percepción de que merezco un castigo por algo que hice. Obviamente el niño o la niña que tiene estos padres autoritarios y que los siente así autoritarios, permanentemente está pensando que está haciendo las cosas mal, le crea esa percepción de que está haciendo algo mal y por eso tiene una sensación de culpa permanente. Es muy común que las personas que tienen la herida de la humillación estén pidiendo perdón en todo momento. Perdóname por esto, perdóname por lo otro. Es que le queda ese reflejo inconsciente de sentir que está haciendo algo mal. También es cierto de que cuando la persona se siente muy presionada se puede volver un tiraculpa. ¿A qué me refiero con esto? Imagínate un grupo de trabajo en donde sale algo mal y hay una persona con la herida de la humillación. Esta persona, para poder descargar toda la emoción, toda esa culpa que siente, va a buscar descargarle en alguien más, en otra persona del equipo, y ahí es donde empieza a tirar culpas, a decir: no, esto fue por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa, para todos los demás. ¿Por qué? Porque desde ese espacio se siente que defiende su inocencia. Este es un espacio que permanentemente está persiguiendo, digamos, a las personas que tienen el herido y la humillación, y pueden optar por estas dos posturas ante esta emoción. O automáticamente sentirse culpables de todo lo que sucede y andar pidiendo perdón permanentemente a todo el mundo, o también este espacio en donde se vuelven tiraculpas y se desesperan porque otras personas sean responsables y les aterra que alguien pueda hacerlos responsables a ellos o a ellas. Obviamente esto es porque le toca su herida infantil. La tercera de las características que vamos a ver en este video es el sentimiento de inmerecimiento. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de inmerecimiento? Y esta es quizás la característica más descriptiva de las personas que tienen la herida de la humillación. Producto de no sentirse merecedores de cosas buenas en la vida, ya que tienen este autoestima tan bajo y esta sensación de culpa, la persona empieza a aguantar muchísimas cosas desagradables en la vida. Es como que
empieza a sentir que no merece cosas buenas en la vida, que lo traten bien, que lo respeten, que lo valoren a él o a ella. Y desde ese espacio, cuando se encuentra con personas que lo tratan mal, en trabajo, en amistades, en relaciones de pareja, etc., no marca límites y desde ese espacio es como si se empezara a acostumbrar a esos malos tratos, que es exactamente lo que hizo con mamá y con papá. No le quedaba otra a este niño o a esta niña que aguantar a estos padres y seguir mostrando esta actitud servil y dócil con la esperanza de que en algún momento estos padres dejen de tratarlo de esa manera. Y es lo mismo que pasa en sus relaciones tanto de familia como laborales como inclusive de amistades. La persona muestra esta cara, esta servidumbre o esta actitud dócil a pesar de muchas veces los malos tratos que le devuelven su pareja, su familia, sus amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Como veremos dentro de poco, uno de los espacios más importantes para las personas que tienen la herida de la humillación es empezar a sentirse merecedoras. Merecedoras de respeto, merecedoras de amor, merecedoras de palabras bien y desde ese espacio que pueda ir marcando límites en su vida. Pero es fundamental esto, de que la persona con la herida de la humillación aguanta. ¿Y por qué? Porque siente que se merece eso. Y porque es lo que aprendió con los padres controladores y agresivos que le tocaron. Y el último de los pilares de personalidad que vamos a ver en este video es la romantización del dolor. Y el último de los pilares de personalidad que vamos a ver es la romantización del dolor. Las personas que tienen la herida de la humillación tienden a sentir orgullo por todo el dolor que aguantan. Es como si ellas vieran su vida, vieran todas las situaciones dolorosas y desagradables que viven, pero se jactan y se sienten orgullosos o orgullosas de poder soportar todo eso. Y es más, lo cuentan así. Cuando cuentan los dolores de su vida, lo cuentan como con un cierto orgullo. Yo sufro tanto y lo aguanto y me hago cargo. Cuando en realidad el punto fundamental sería que la persona pueda dejar de ponerse o de exponerse a esas situaciones dolorosas. Inclusive pasa mucho que la persona se va y se genera situaciones de dolor. Porque desde ese espacio, de una manera muy truncada, genera autoestima. Es como decir, bueno, yo puedo aguantar tanto, esta es mi valía, este es mi talento. Y no, no es eso. Pero esa romantización del dolor le ayuda a mantener o a poder sostener esos espacios y a aguantar esos espacios de dolor que se generan en la vida. Es fundamental que la persona deje de romantizar el dolor porque desde ese espacio empieza también o es parte de su camino de sanación. Bien, acá tenemos los 4 pilares de personalidad: la autoestima destruido, la culpa, el inmerecimiento y la romantización del dolor. Como siempre vamos a empezar desde el primero y vamos a ir bajando cómo es el camino de sanación. Y obviamente lo primero que tiene que hacer esta persona es limpiar su autoestima, el poder separarse de todos esos juicios negativos que tomó de mamá y de papá y poder volver a construir una autoestima en donde se sienta muchísimo más amado por él mismo, querido por él mismo, validado por él mismo. Cuando esta persona puede empezar a reconstruir la imagen interna que tiene de él mismo, de ella misma, empieza un camino de sanación que va a ser muchísimo más poderoso y que en realidad es imposible que lo inicie si no empieza por reconstruir su autoestima. Luego de eso, cuando empieza a sentir que no hace todo mal en la vida, que no todo lo que hace está mal, que no comete todos errores, que no todo lo que toca se lo destruye, esta culpa empieza a desaparecer, se empieza a disipar. Por una cuestión lógica, deja de tener esa percepción de que merece un castigo. Y cuando se saca esa percepción de que merece un castigo, puede empezar a liberarse y a sentirse mucho más pleno. Y ya habiendo sacado estos 2 espacios, habiendo sacado la culpa de su vida y empezando o teniendo una autoestima mucho más sano, puede empezar a sentirse merecedor. Se empieza a sentir merecedor, se empieza a respetar, empieza a sentir que las cosas buenas de la vida están disponibles para él o para ella. Y desde ese espacio empieza a marcar límites. Deja de sentir, esto también de la mano de reconstruir su autoestima, deja de sentir que tiene que sostener esa etiqueta de buenito o de buenita y de hacer todo por los demás y de estar en esa posición de servidumbre ante los demás para poder mantenerse como mucho más erguido, estable y entendiendo de que las personas de su vida lo van a querer por cómo es él o ella, no por las cosas que hace por ellos o por ellas. Y por último, al haber hecho todo este espacio de sanación,
deja automáticamente de romantizar el dolor y empieza a entender que no es loable o no es valioso una persona por la cantidad de situaciones desagradables que aguanta, sino que tiene que empezar a dejar de vivir esas situaciones desagradables, sacar de su vida a las personas que le dan esas situaciones desagradables y desde ese espacio poder construir vínculos sanos y seguros. Vale recordar que la persona que tiene la herida de la humillación siempre va a tener estos reflejos inconscientes, estos reflejos de querer romantizar el dolor, de querer sentir culpa, de volver a tener ese autoestima destruido, siempre va a tener esos reflejos inconscientes. Pero sanando y teniendo su proceso de sanación va a generar la conciencia suficiente para tener conversaciones internas que lo inviten a salir de esos espacios, a no destruir su autoestima, a no sentir culpa, a no sentirse ese inmerecimiento y muchísimo menos a romantizar el dolor. Eso es lo que se gana cuando se trabaja en uno mismo. Conciencia para generar conversaciones internas que me alejen de mis mecanismos inconscientes. Dicho esto, finalizamos el video de la tercera herida infantil, la herida de la humillación.